Señor, nos acercamos a vos con una actitud de reverencia, de adoración, sabiendo que podemos caer en errores a la hora de estudiar, de acercarnos a tu palabra. Señor, queremos declarar nuestra incompetencia humana para poder entenderla, Señor, y necesitamos de vos, necesitamos de tu Espíritu que ilumine, que hable en nuestros corazones, Señor, que moldee nuestro carácter, que lime las asperezas, Señor, y que podamos salir de este estudio, de este culto de adoración, transformados por medio de tu palabra, Señor, y que podamos entender lo que vamos a estudiar el día de hoy, que tiene que ver con el orden en tu casa cuando estamos reunidos para adorarte. Te agradecemos por todo esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Algunos líderes, algunos escritores, en nombre del cristianismo, o sea, queriendo decir que son evangélicos, han llegado a enseñar principios que redefinen verdades bíblicas. Esto lo hacen obviamente para acomodar principios a normas de pensamientos y de comportamientos actuales en el mundo, de la sociedad. Para hacer esto, entonces, tienen que creer, yo creo que ellos realmente lo creen, que Pablo, que Pedro, que los otros escritores bíblicos añadieron algunas de sus propias opiniones a la verdad revelada por Dios. O, como hemos visto en otros casos, que los apóstoles a veces enseñaron costumbres culturales de su época que en realidad eran normas divinamente reveladas. Entonces empieza a haber una confusión ahí. Cuando se plantean cosas así, entonces parece ser que el hombre decide por sí mismo qué parte de las Escrituras es revelada y qué parte de las Escrituras es cultural. Como me gusta decir a mí, el hombre se coloca en posición de juez y decide cuál es la función de la palabra de Dios acomodando a sus necesidades. La iglesia de Corinto, que estamos leyendo acá, estaba pasando por una situación similar a lo que pasamos hoy en la actualidad. Y quiero dejarles, para empezar, el punto central del mensaje. Yo entiendo que Pablo quiere que los corintios cuiden el decoro y el orden en el culto público. Y eso para nosotros significa que esta instrucción nos tiene que santificar y nosotros nos va a ayudar a guardar la adoración en la iglesia local. Luché un poquito con el bosquejo, porque son muchos puntos y no me gusta, pero no hubo forma, lo intenté. Revisé muchos autores. Y vamos a hablar del orden de la sujeción, del versículo del 3 al 6, el orden de la creación, del versículo 7 al 10, el orden de la gracia, del versículo 11 al 12, el orden de la lógica, del versículo 13 al 15, y la conclusión de Pablo, el versículo 16. Sí, lo vamos a estar mencionando, así que no se preocupen. Un poquito de contexto. Como venimos viendo en la carta de Pablo a los Corintios, alguien les había escrito, ¿no? Capítulo 7, versículo 1, y Pablo en varias ocasiones parece que él está respondiendo algo que le habían escrito antes, alguna carta que no fue puesta en el canon. Ahora, el apóstol Pablo en los últimos capítulos está explicando cuestiones que los corintios tenían que resolver, ¿sí? Habíamos hablado ya en varios capítulos acerca de la libertad cristiana y cómo todo en realidad tenía que apuntar a la gloria de Dios. Ahora va a utilizar el tema del decoro en el culto de adoración y el orden justamente para hacer una transición, en mi opinión, del tema de la libertad cristiana para llevarnos al tema del orden del culto. ¿Sí? El apóstol en este texto, en esta sección, va a pasar por temas como deberes que tenemos, como la sujeción, también los límites en la libertad cristiana. Vamos a ver que en algún momento alguien va a poder decidir cómo vestirse o no y va a tener que pensar en los demás. Pero bueno, Pablo va a terminar desarrollando el tema del orden del culto del capítulo 17 al 34, cuando va a hablar acerca del desorden que estaba pasando en la cena del Señor, y va a pasar a ordenar también los dones espirituales del capítulo 12 al 14, pasando por el famoso capítulo del amor, versículo 13. Ahora, para este momento, para esta situación, Pablo está contento porque ellos estaban buscando la respuesta de Pablo a una situación que estaba pasando en la iglesia local, de este y de otros asuntos. Y vamos entonces a nuestras Biblias, al versículo 2. Este versículo es un versículo de elogio. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. La Nueva Versión Internacional dice los elogio y la Nueva Traducción Viviente dice cuánto me alegro de estos.
Y acá hay una implicación rapidita, ¿no? Qué bueno es cuando vamos a dar una mala noticia, tratar de hacer el esfuerzo y hablar primero alguna virtud que tiene la persona, los hermanos, ¿no? En el Simeon, cuando uno exponía su punto, cuando practicábamos la predicación expositiva, lo primero que había que hacer era palabras de aliento, ¿no? Qué bien que lo habías hecho. Y después, bueno, también había una corrección. Bueno, Pablo está usando lo mismo. Los corintios tenían presente las enseñanzas del apóstol y ponían en práctica esas instrucciones. Esas instrucciones habían sido dadas seguramente de manera oral, algunas de manera escrita, como es esta carta. Y a pesar de la inmadurez y siempre los palos que le pegamos a los hermanos de Corinto, parece que algunas cosas se estaban haciendo bien, ¿no? Porque si no, Pablo no hubiera escrito eso. Ahora, el problema era que tal vez creían la doctrina, la conocían, pero no la vivían de forma piadosa, y es el punto de esta sección. Pablo estaba contento como ellos estaban reteniendo estas instrucciones, pero todavía había que corregir algo más del culto público, como vamos a ver en los capítulos que siguen. El apóstol elige elogiar a los hermanos en el comienzo de esta sección para corregirlos justamente con el tema del orden y el decoro en la casa del Señor, pero, spoiler alert, para la semana que viene Pablo no va a alabarlos en su manera de cómo estaban llevando adelante la cena del Señor, en el versículo 17. Ahora hay que saber y entender que las mujeres en la cultura griega no eran consideradas para nada y a menudo eran utilizadas para la prostitución, pero el Evangelio del Señor Jesucristo les había dado dignidad, les había dado honor, les había dado libertad, pero parece que esta libertad ahora le estaba llevando tal vez a la indecencia y al desorden en el culto. Entonces Pablo responde a esta situación demostrando que según el designio de Dios, el orden de Dios, el hombre y la mujer no desempeñan la misma función. Entonces pasamos al primer punto del argumento de Pablo, que elegí ponerle el orden de la sujeción, y vamos al versículo 3. Dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora parece que se terminaron los elogios, hay una censura con el elogio y empieza la corrección, hay un contraste acá. Y en esta sección que vamos a ver, si uno revisa, la palabra cabeza aparece 10 veces. Entonces hay algo acá, hay un tema de cabezas, ¿no? Pero es un juego de palabras que utiliza Pablo, pero lo utiliza en dos sentidos. Y en el versículo 3 el sentido tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con la persona que está a cargo, donde el apóstol ahora va a presentar lo que es el correcto orden de liderazgo o sujeción, ¿sí? Las responsabilidades que deben cumplir los unos con los otros en el tema de la sujeción, un tema muy sensible. Yo le cambio el orden, pero me gusta ponerlo así. Jesucristo tuvo toda sujeción, una sujeción perfecta al Padre, que es la cabeza de Cristo, como termina el versículo. El hombre rinde cuenta con Cristo, que es la cabeza de todo varón. Y la mujer se sujeta al hombre, que es la cabeza de la mujer. ¿Sí? Sé que es un tema sensible, pero bueno, podemos preguntarnos, ¿cómo funciona esto de la sujeción? Bueno, tengo dos ilustraciones acá para ir entendiendo un poquito más. La número 1 tiene que ver con los ancianos y los diáconos de la iglesia, el liderazgo de la iglesia. Entendemos nosotros que bíblicamente los ancianos y los diáconos deben ser elegidos de entre los hombres más espirituales de la iglesia. Creo que hasta ahí podríamos estar todos de acuerdo. Sin embargo, por esta misma razón, que son espirituales, los que no están en posición de liderazgo, por más que sean más espirituales, se tienen que sujetar a sus líderes. Vayamos al ámbito del matrimonio. Una esposa puede estar mejor educada, puede estar mejor instruida, puede haber pasado más tiempo en la fe y en las escrituras, y ser más espiritual y más madura que su esposo, puede pasar. Sin embargo, como ella es espiritual, se va a sujetar de buena gana a su esposo como cabeza de la familia. ¿Sí? Entonces volvemos al versículo 3 y dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Más adelante, como dije en mi bosquejo, el apóstol va a utilizar el argumento del orden de la creación, pero esto de que el varón es la cabeza de la mujer, a mí me empieza a sonar algo parecido que pasó en Génesis 3:16. ¿Sí? Génesis 3:16, no hace falta que vayan ahí, lo leo yo, dice:
A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces nosotros sabemos que a causa de la entrada del pecado al mundo, la relación entre el hombre y la mujer ahora empezaba a romperse, estaba distorsionada. Y como dice ese versículo, la mujer no va a querer que su marido sea su cabeza. Eso es natural de un corazón pecaminoso. La mujer va a querer usurpar el rol, la posición que Dios le dio al hombre. Eso es lo que dice Génesis 3:16. Pero nosotros entendemos en este orden que estamos viendo en el versículo 3 que la mujer debe sujetarse al hombre. El marido, según Génesis 3:16, va a querer enseñorearse de la mujer, la va a querer pisar, la va a querer bajar, pero no debe, porque según lo que estamos estudiando en el versículo 3, va a rendir cuentas con Cristo. No lo puede hacer, no lo debe hacer. Entonces, de la única manera que se cumpla el orden correcto de liderazgo-sujeción, en este caso entre el hombre y la mujer, es solamente si el Evangelio surte el efecto en el corazón de este matrimonio, ¿sí? Entendemos que el hombre desde que nace está muerto en sus delitos y pecados, está enemistado con Dios, Dios está airado con ellos y se merecen la condenación eterna. ¿Por qué? Porque son esclavos de su pecado y hacen solamente lo que su corazón les dicta. El hombre no se puede acercar a Dios, pero es Dios quien se acerca al hombre en la encarnación de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, acercándose al hombre para buscarlo, para salvarlo, para redimirlo, en una obediencia perfecta, siendo hombre, muriendo en una cruz por pecados que Él no hizo, para pagar una deuda que vos y yo nunca podríamos cumplir. Ahora Cristo resucitó, fue ascendido a los cielos, venció el pecado, venció a la muerte, y ahora nosotros tenemos la capacidad de amar a mi esposa sin pisotearla. Ahora, porque hubo un cambio en mi corazón, mi esposa puede sujetarse a lo que yo digo sin querer ponerse en mi posición. Y eso es lo que hace el Evangelio. ¿Por qué? Porque como dijo Génesis capítulo 3, la simiente de la mujer ya vino y venció a la serpiente. Si volvemos al versículo 3, de entrada se debe enfatizar, porque acá es cuando empiezan los malos entendidos, que la sujeción no significa inferioridad, y vamos a ver eso también en el orden de la creación. Y el ejemplo está en Cristo. Cristo está sujeto a Dios Padre. Si hay una inferioridad ahí, estamos fritos, porque eso significa que Jesús no es Dios y la doctrina cristiana se nos derrumba todo. Entonces, si por eso está la sujeción correcta, entonces podemos también pensar que la mujer no es inferior al hombre, aunque sí está subordinada en roles. Ahora Pablo continúa su argumento de la sujeción en el versículo 4. Vamos a leer el versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Ahora Pablo está cambiando el sentido de la palabra cabeza. ¿Sí? Ahora estamos hablando de la parte superior del cuerpo. Y el apóstol está planteando una situación. Cuando el varón ora a Dios o profetiza, teniendo algo en su cabeza, afrenta su cabeza. Acá hay que aclarar, porque también no es el punto del texto, pero sí vale la pena de mencionarlo, que el verbo ahí, profeteuo, en el griego secular funcionaba de dos maneras. Tenía el sentido de proclamar, de hablar, de predicar, y el otro era el de ser un profeta que hablaba de oráculos, de cuestiones que iban a pasar en el futuro. Yo entiendo que para nuestro contexto significa proclamar un mensaje divinamente impartido. Y ahora me van a decir, bueno, pero uno está de acuerdo con que se profetice en el culto. Y tenemos que revisar el contexto, y puede ser que se podía profetizar en el culto. Tenemos que entender que la carta de 1 Corintios fue escrita en el año 55, más o menos, y el canon se terminó cerrando en el año 95 con el Apocalipsis de Juan. Entonces significa que todavía teníamos 40 años para de que haya una correcta profetización, si no estoy inventando la palabra, de parte de Dios en el culto, hasta que se termine de ordenar lo que iba a ser en la vida de la iglesia local. Sí, imagínense que todavía falta, por ejemplo, 20 años para que Pablo escriba 1 y 2 de Timoteo y la carta a Tito, en donde va a terminar de cerrar la idea de lo que era el orden en la iglesia. Entonces volvemos un paso atrás, en un sentido más general, el hombre oraba, que es hablar con Dios,
acerca de nosotros o de otras personas en un sentido vertical, y profetizar es hablar a otros acerca de Dios en un sentido horizontal. Ahora hay que entender que los griegos, tanto varones como mujeres, permanecían con la cabeza descubierta en la oración pública, y este es el uso que Pablo está recomendando para los varones. ¿Sí? El varón tiene que estar con la cabeza descubierta. Y vamos a hablar más adelante si vale o no ponerse un capucha cuando hace frío. Versículo 4, afrenta, esta palabra afrenta tiene el sentido de llevar vergüenza o fallar en respetar. La Biblia de las Américas, que los que tienen por ahí, dice deshonra su cabeza directamente, y creo que está bien la interpretación. Ahora, implícitamente, creo que el autor está diciendo que en Corinto, al utilizar algo que tape la cabeza, el hombre está haciendo el ridículo, pero la mujer sería totalmente apropiado. Versículo 5, seguimos un poquito más y seguimos con el orden de la sujeción. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora el apóstol Pablo plantea el caso contrario. Ahora la pregunta que nos surge a todos, ¿sí? Porque estamos hablando de un tema sensible. ¿Podría pasar que una mujer orara o profetizara en el culto público? Yo creo que sí, y hay evidencias de eso. ¿Sí? Entendemos que tal vez antes del nuevo pacto, la vieja Ana, como le digo yo, en Lucas capítulo 2, estaba profetizando en el templo, cuando van a llevar a presentar a Jesús recién nacido. Priscila seguramente podría haber entrado en esta categoría, siendo una hermana de fe espectacular que sabía las Escrituras, y sabemos que había instruido de manera particular a un hombre, cosa que la Biblia después aclara que no habría que hacer, pero en esa circunstancia tal vez no quedaba otra. Podemos entender también las hijas de Felipe, pero bueno, yo creo que eso podría ser la excepción y no la regla. Estos ejemplos eran casos extraordinarios y se justificarían también solo por los dones milagrosos de esa época que servían a tales mujeres como credenciales para hablar de parte de Dios. Entonces volvemos al versículo 5. Cuando la mujer ora a Dios o profetiza sin tener algo sobre su cabeza o con la cabeza invelada, trae vergüenza para sí. Y si pensamos en el contexto cultural, hay mucha información acerca del contexto cultural. Probablemente algunas de las mujeres habían empezado a violar esta costumbre de estar con la cabeza cubierta. Un autor dice, entre los griegos solo las hetarai, tan numerosas en Corinto, iban sin velo. O sea que culturalmente había muchas mujeres griegas que no llevaban velo en la vida cotidiana. También tenemos que tener presente que Corintio era una ciudad inmoral. ¿Sí? Sabemos de las sacerdotisas que directamente eran prostitutas, probablemente también utilizaban su cabello largo de mala manera, no de manera decorosa, justamente para seducir. Entonces eso es lo que el contexto nos va hablando acerca de esto. Versículo 5, al final del versículo, Pablo da la razón, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. La Biblia de las Américas dice, porque se hace una con la que está rapada. Y la textual dice, pues es igual a una que ha sido rapada. En el griego, este verbo se encuentra en voz pasiva, o sea, alguien le corta el pelo a la mujer en esta situación. Y esto nos habla de cuestiones culturales. Por ejemplo, las esclavas llevaban la cabeza rasurada. Era una manera de identificarlas en esa cultura. Y no solo eso, también era un castigo para las adúlteras. Aquellas que habían engañado a su marido también iban a ser castigadas con cortarle el cabello. Y esto no lo estoy inventando yo, el Talmud, que son discusiones rabínicas acerca de la ley, indica que los judíos consideraban fea a la mujer con la cabeza rasurada. Entonces ya la miraban de manera distinta. Y Crisóstomo, un autor de los años 300 al 400, nos dice que las mujeres culpables de adulterio llevaban corto su cabello y eran señaladas como prostitutas. Entonces vemos acá cómo la cultura quiere decir algo con respecto al tema que está hablando de Pablo. Pablo entonces le dice a las mujeres cristianas de Corinto que no se pongan a nivel de una esclava o de una adúltera. Eso no es decoroso. Eso no va a sumar al orden del culto público.
Y ahora el apóstol Pablo va a profundizar un poco más su argumento. Versículo 6, vamos a leerlo. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Ahora, una cosa es cortarse el pelo, otra cosa es rapárselo a la piel, a cero. Esto de vergonzoso tiene que ver con ofender la sensibilidad moral, perjudicar la reputación. Claro, evidentemente, si le cortaban el pelo a los esclavos y a las prostitutas, la reputación estaba dañada. Entonces Pablo está utilizando este lenguaje intenso, porque sí es intenso lo que está diciendo acá, para que su efecto sea que las mujeres en la iglesia de Corinto cuiden su conducta, para guardar su reputación, para no ser comparadas con este tipo de mujeres. Evidenciaría que estas mujeres en realidad son mujeres que están perdidas. Y hay que entender, y esto tiene que ver un poquito con Génesis 3:16, las mujeres con las cabezas descubiertas de alguna manera podrían estar atrayendo la atención de los hombres a su humanidad y no hacia Dios. Y los hombres sabemos muy bien acerca de esto. Entonces Pablo de esta manera reduce la insistencia a una vergüenza más grande que tiene que ver con ser identificado con un esclavo, con un adúltero, la mujer raparse el cabello o recortárselo como hombre entraría en este nivel. Entonces surge la pregunta, ¿y por qué no se cubre la cabeza del varón? Entonces ahora pasamos al segundo punto del bosquejo. El apóstol comienza ahora a argumentar acerca del orden de la creación para que entendamos por qué el hombre no se cubre la cabeza de manera cultural, pero que cuide el decoro y el orden del culto público. Entonces vamos al versículo 7, ahora vamos a ver el orden de la creación. ¿Están ahí? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Vale aclarar otra vez, porque es un tema sensible, esto no significa que la mujer no hubiere sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso está en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Para mí Pablo acá está citando las Escrituras cuando dice lo del hombre, y sería necio pensar que Pablo va a estar contradiciendo el libro de Génesis. Cuando hablamos de imagen se refiere a una representación. El hombre es representación del Dios invisible en la tierra. Y la gloria se refiere a un esplendor, a una belleza brillante. Hemos aprendido que es Dios la fuente de la gloria. Ahora, pensando en el hombre, un autor dice así: el hombre es la gloria de Dios como la corona de la creación y que está dotado con soberanía como el mismo Dios. Y creo que estamos de acuerdo en eso. Entendemos que el hombre y la mujer son la frutilla de la creación, donde Dios más se esmeró por ser la imagen, y el hombre puntualmente en su rol va a tener un trabajo de soberanía porque Dios le permite eso, Dios le da ese rol. La Nueva Traducción Viviente, me gustó como lo dice así: el hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, y la mujer refleja la gloria del hombre. Y ahí ya me están mirando un poquito mal, tranquilas. Vamos a explicar qué es esto de reflejar la mujer reflejar la gloria del hombre. Ya quedó claro y es evidente que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Creo que ahí todos no tenemos duda. Tienen el mismo valor, tienen la misma dignidad delante de Dios. Pero el argumento de Pablo es que por el orden de creación, como está hablando ahora, da cierta prioridad al hombre. Y acá me voy a animar a hacer una ilustración. Le voy a pedir que esperen las piedras para el final, ¿sí? Que no salgan en el video. Pero para entender un poquito de esto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el sol y la luna. El sol tiene su propia luz y la luna refleja la luz del sol. Ahora, hay que entender que el sol no es más importante que la luna en este orden de creación, y que el sol tampoco le da órdenes a la luna, ni que el sol creó a la luna. Es el orden en el cual fueron creados. ¿Le gustó, no? No hay muchas caras malas, entonces yo voy a seguir como si estuvo espectacular. Buenísima la ilustración, gracias. Me costó porque acá metí la pata y una semana no te saludan. No, bro. Muy bien.
Volvemos, perdonen. Volvemos al versículo 7. Ahora la pregunta es, ¿el varón no debe cubrirse la cabeza para nada en el mundo? ¿El hombre tiene prohibido ponerse algo en cualquier circunstancia? Bueno, Calvino respondió esta pregunta y mejor que lo responda él que lo responda yo. Dice, lo único que Pablo quiere dejar en claro es que el esposo tiene la autoridad y que la esposa le está sujeta. Y esto se logra cuando el hombre descubre su cabeza a la vista de la congregación, aunque después se vuelva a colocar la capucha para no pescar un resfriado. ¿Sí? Entonces, si estás en un lugar donde hace mucho frío y culturalmente están todos tapados como esquimales, está bien taparte la cabeza, porque culturalmente no va a definir eso, que el hombre es la autoridad y la mujer se tiene que sujetar. Es un asunto cultural. En ese tiempo en donde Pablo está escribiendo esto, otras religiones, los hombres se cubrían las cabezas durante el culto. Ahora, versículo 7, volvamos ahí. ¿Por qué debe glorificar la esposa a su esposo? Bueno, los dos versículos que siguen lo van a explicar y tienen que ver con el orden de la creación. Versículo 8 y versículo 9 dicen así: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces, el segundo punto del argumento de la creación tiene que ver con esto de la procedencia y la causa por la cual fue creada. Y eso está directamente hablando de Génesis 2, del 18 al 23. Lo quiero leer, no hace falta que vayan, dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y le cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces vemos acá que en el registro de Génesis da al hombre el origen de la mujer y cómo la mujer es la razón de la creación, el hombre es la razón de la creación de la mujer. Pero tenemos que entender que Dios creó de manera distinta a la mujer, justamente para que no estuviese solo, y ahí el término de ayuda idónea y cómo funciona esto. Y esto me encanta, hay un autor que me gusta mucho que dice: la mujer fue entonces creada por Dios porque el hombre necesitaba sus fortalezas. Entonces con esa frase ya derrumbamos todo lo que tal vez nuestro corazón quiere construir. Versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces Pablo vuelve a la aplicación del principio. La mujer debe de mantener una representación pública como que está bajo la sujeción de su marido, que está bajo la autoridad de alguien. Y en este caso era el uso cultural de una prenda que cubriese la cabeza. Eso es lo que significa la palabra de cubrirse, algo que cuelga, que le tapa la cabeza. Esto es un principio divino y universal de la subordinación de la mujer a la autoridad del hombre. Pensemos un poquito el contexto. Las mujeres estaban en competencia por el liderazgo público de la iglesia local, en el culto de adoración, ¿sí? Y esto no lo estoy inventando yo, eso pasa desde Génesis 3. Entonces es entendible de que Pablo quiera que la gente mantenga el decoro y el orden público, porque eso va a salir natural en cualquier iglesia. La Nueva Traducción Viviente dice: por esta razón y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Acá aparecen los ángeles, un poco desconcertante, hay mucha información acerca de esto, hay muchas posturas. Yo entiendo que los ángeles son espectadores que están viendo lo que está ocurriendo en la tierra, como fueron espectadores de la creación y como fueron espectadores de todo lo que viene ocurriendo desde la creación. Ahora, lo que Pablo quiere decir es que ellas deben ejercer sabiamente su libertad de cómo van a usar el cabello, si se van a tapar o no, cómo van a trabajar su decoro, justamente para guardar el orden en el culto. Y como si el argumento del orden de la creación no fuera suficiente, ahora Pablo va a hablar del orden de la gracia. Versículo 11.
Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Entonces aquellos varones que estaban pensando dónde guardaron el velo para traerlo el domingo que viene y ponérselo a su esposa, para aquellas que estaban pensando en raparse el lunes la cabeza porque su marido no refleja la gloria de nada, tranquilos. La solución a todos los problemas siempre está en Cristo. Por eso el apóstol dice, en el Señor. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el antídoto para comprender correctamente la relación que hay de sujeción-liderazgo en el matrimonio. Sí, en el orden de la sujeción y en el orden de la creación, como hemos visto. Cada sexo es incompleto sin el otro. Ahora el apóstol continúa explicando cómo trabaja esto del orden de la gracia, versículo 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Todo procede de Dios. Entonces, desde la creación original, menos Adán, que no tenía suegra, todos los otros, el hombre ha venido a la existencia siempre por medio de la mujer. Entonces el hombre no existiría sin la mujer. Y eso está buenísimo porque es la gloria y la dignidad de la maternidad. Ahora quisiera preguntarles, para ilustrar esto de la gloria y la dignidad de la maternidad, ¿alguien ha presenciado un parto? Y no me refiero a la mujer que fue madre, yo me refiero a alguien que haya visto un parto ajeno. Bueno, piensen lo que estoy diciendo. Es una experiencia increíble. Es increíble lo que pasa ahí. Es increíble cómo Dios prepara a la mujer para que ocurra eso. Es increíble cómo Dios dotó a la mujer para que pueda dar a luz un hijo. Y muchachos, tenemos que ser honestos. ¿Sí? Nosotros no pasamos un parto. No pasamos una fiebre de 38,5. No pasamos un parto, ¿sí? El parto que más me sorprendió a mí fue el primero, pude ver varios, hay uno de la pandemia que no pude presenciar, pero cuando yo vi el primer parto de mi hija Jacinta quedé en estado de shock, no podía creer lo que había pasado. Después de ese parto, vos a mí no me hables de Messi, a mí no me hables de Martín Palermo, mi héroe pasó a ser mi esposa, número 1, arriba de todo, ¿sí? Y encima, después los otros partos parecía hacerlos ver más fácil, como que los otros eran más fáciles todavía. Entonces, era increíble, ¿no? La gloria y la dignidad de la maternidad, es espectacular. Me puse a pensar cuando hacía el texto que eso le tendría que haber dicho a Sofi en las 5 palabras que había que ponerle en la reunión de matrimonios. Que ella es mi héroe, le tenía que escribir eso, claro. Se lo mandé por WhatsApp, habría que preguntarle a Samu si vale, decírselo después. Pero bueno, y aquellos que quieren saber qué pasó el viernes en la reunión de matrimonio, tienen que venir, ¿no? Tienen que venir y ahí ya está el chivo de la reunión de matrimonio. Versículo 12. Las mujeres y los hombres somos interdependientes. El pastor MacArthur dice así, el hombre y la mujer se complementan el uno al otro en cada aspecto de la vida, pero particularmente en la obra del Señor funcionan juntos como un equipo ordenado por Dios. Se sirven el uno al otro y sirven el uno con el otro. Me encantó esta frase, muy acertada para mi punto de vista. Entonces, a fin de que el hombre no abuse su autoridad sobre la mujer, Pablo declara lo que había comenzado desde el principio, que ahora era una realidad que se podía tomar por medio del Evangelio. Hay una igualdad y hay una mutua dependencia entre el hombre y la mujer. Y ahora va a pasar a hacer 2 preguntas retóricas. Sí, que la respuesta va a estar ahí. Y vamos a pasar entonces al orden de la lógica. Versículo 13. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Le está diciendo a ellos, evalúen ustedes que son tan sabios, que evalúan tanto el conocimiento como el que piensan tener. ¿Es adecuado que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Y por lo que venimos viendo, la respuesta clara y evidente es no puede orar con la cabeza descubierta. Y mejor todavía, miren lo que observa un autor. Yo no lo vi, tuve que volver a lo que dijo el autor. Notemos que en la pregunta que hace, Pablo omite el verbo profetizar, ya que no quiere subrayar tanto la función que la mujer cumple en el culto, sino la forma en la que se conduce. La discusión no es si la mujer puede profetizar o no en el culto. La discusión no es si la mujer tiene que andar con la cabeza descubierta o no.
La discusión es que Pablo quiere que aprendan el decoro y el orden en el culto público. Y Pablo apela a los sentimientos de decoro entre los corintios. Y tiene lógica. Nosotros cuando adoramos a Dios nos estamos acercando a un Dios que es santo, que mora en santidad. Los ángeles cubren su rostro para estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Esto no es broma, esto es serio. Entonces se espera que la mujer siguiera estas prácticas culturales para lograr el objetivo que quiere Pablo con la iglesia en Corinto, que la mujer viniese a la iglesia vestida apropiadamente, culturalmente de acuerdo, que muestre decoro, que no sea de tropiezo para los hombres, pero tampoco que parezca una esclava o una prostituta, y también que tenía que participar en el culto de manera ordenada. Y en estos 2 versículos siguientes, Pablo sigue apelando a la lógica de la naturaleza para demostrar que hay diferencias entre el hombre y la mujer. Y el versículo 14 dice así: la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Ahora Pablo está reforzando su argumento por medio de otra pregunta retórica, que en este caso la respuesta va a ser sí. Para el hombre, por lo que estamos entendiendo, es deshonroso, y mete la palabra naturaleza ahí, dejarse crecer el cabello. Y nosotros pensemos un poco, ¿hay diferencia entre el cabello del hombre y el cabello de la mujer? Sí. Es increíble la cantidad de tiempo que los autores pasan explicando la biología que hay detrás de la naturaleza del pelo del hombre y la mujer, pero a mí me parece que no es el punto, solamente entender que hay una diferencia, que a la mujer le va a crecer tal vez más rápido, más bonito, otros tenemos otra cosa que no es pelo en la cabeza, y sin embargo Dios nos hizo así, tenemos que estar contentos. El punto es el decoro y el orden. Pero también tenemos que pensar en el momento cultural, porque ahora tal vez nosotros podríamos tener algún varón con pelo largo, y está bien. Tenemos barberías que nos arreglan el pelo y más o menos nos hace quedar bien. El punto está que culturalmente, ahí, el pelo largo podría representar, mejor dicho, en los cultos sexuales, al hombre utilizando una peluca, haciéndose pasar por otra cosa. ¿Sí? Entonces hasta ahí voy a hablar, pero me entiende lo que digo. Culturalmente pasaba eso, culturalmente estaba bien visto eso. Entonces Pablo quiere que se defina bien la masculinidad y la feminidad dentro de la iglesia local por medio del decoro para que haya un orden en el culto público. Ahora, Pablo, por supuesto, es consciente de las excepciones, porque en la Biblia encontramos gente con pelos largos. ¿Sí? Podemos pensar en los nazarenos, podemos pensar en Sansón. Si Juan el Bautista era nazareno, como dice el capítulo 1 de Lucas, probablemente también hubiera tenido el pelo largo. El mismo Pablo en algún momento parecía que tuviera el pelo largo. Sin embargo, en la mayoría de las culturas de ese tiempo, y también en las nuestras, el varón lleva el cabello más corto que la mujer. Hay una distinción entre el sexo masculino y el femenino por cómo culturalmente llevaban el pelo. Versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado a cabello. Pablo ya había dicho que era una desgracia que la mujer se cortara el pelo o que se rapara el pelo, versículo 6, y ahora postula la parte positiva de esto, ¿no? Afirmando que el cabello largo es la gloria de la mujer. Pero bueno, hay que tener cuidado en la libertad que tiene la mujer en cómo utilizar el cabello, porque como mencioné antes, esto podría ser un arma de seducción para los varones de la época. Ahora Pablo con sabiduría evita opinar, sacar la regla, bueno, a ver hasta cuánto largo, es decoroso hasta acá y es prostitución de acá para abajo. No es el punto, ¿sí? Por algo está la sujeción al marido y por algo el marido puede ver y opinar. Y nosotros entendemos que en los medios de gracia también está la iglesia local, en donde las hermanas adultas en la vida cristiana, Tito capítulo 2, nos pueden ayudar a entender un poquito eso, ¿sí? Pero eso va a depender siempre de la moda y de la cultura, en el límite de la libertad cristiana y el decoro y el orden en el culto público. Pablo quiere que en su feminidad la mujer sea sumisa a su marido. Se tiene que notar que es mujer, tiene que ser evidente eso, pero que es una mujer sumisa a su marido. Y llegamos al versículo 16, la conclusión de Pablo, todavía no la mía, dice así: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios.
Entonces Pablo concluye de esta manera la discusión acerca de la conducta apropiada que deben seguir las mujeres en el culto público, en el culto de adoración. Por supuesto, algunos creyentes, o tal vez no, en la iglesia de Corinto no iban a estar satisfechos con lo que Pablo está diciendo. Sí, no se van a querer someter al orden divino del liderazgo y sujeción que tiene que haber entre el hombre y la mujer, van a querer ignorarlo, van a querer modificarlo, y van a utilizar mal su libertad cristiana para decir yo quiero usar el pelo como quiero, ¿sí? Pasando incluso a tener otros problemas, no cuidando el decoro, no cuidando el orden en el culto público. Y Pablo ya se anticipa a esas objeciones, porque sabe que algo van a decir. Versículo 16, la palabra contencioso tiene el sentido de mostrar una inclinación a disputar o discrepar. Entonces ahí ya nos dimos cuenta el corazón de esto. Quiere pelea. Pablo sabe que va a venir gente con los guantes puestos, ¿sí? Y Pablo no va a boxear en este caso. Un diccionario lo define como amigo de discusiones, ¿sí? Esto es muy peligroso. Otro autor lo define como amante de pendencias o hermano disputante. Claro, si es un hermano hay que corregirlo y que en algún momento, que en algún punto deje de disputar. Si no deja de disputar está evidenciando en realidad que tal vez no era hermano. Entonces Pablo le dice a ese amigo, nosotros no vamos a estar discutiendo por esto. Y me gusta, hay también acá mucha discusión de esto, qué es esto de la costumbre o no. Yo me quedo con la traducción de la Biblia textual, dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos otra costumbre, ni las iglesias de Dios. Y la Nueva Traducción Viviente también me gustó, dice así, pero si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa y tampoco tienen las demás iglesias de Dios. Pablo se siente respaldado por los hermanos apóstoles, por los otros escritos, por lo que se estaba enseñando en el fundamento de la iglesia. Versículo 16, ni las iglesias de Dios. Me gustó esta frase, dice, el uso católico o el uso general no es una prueba infalible de la verdad, pero por lo general es prueba de la decencia. ¿Sí? Entonces puede haber excepciones, pero si generalmente está ocurriendo como Pablo lo está diciendo, entonces era un buen uso, era una buena práctica de lo que estaban haciendo. Ahora sí, para finalizar, no sé ni cuánto tiempo voy, pero no importa. Supongamos que hasta acá no estás convencido con el argumento que estoy planteando el día de hoy. Tal vez vos no estás de acuerdo como yo de que esto no es un asunto cultural. Y puede pasar porque hay mucha gente que piensa distinto que yo. A pesar de la línea de la argumentación del apóstol Pablo, toda la evidencia del contexto cultural, que hay mucha, e incluso el versículo 16 que está diciendo que está hablando de las costumbres, supongamos que querés utilizar este texto como un mandato divino para que las mujeres se cubran el cabello en el culto público. Bueno, acá surgen dos problemas. Número uno, dogmatizar este mandato a nuestra cultura sería caer en legalismo. Estamos obligando a alguien a que no tenga su libertad por un asunto que parece ser cultural, ¿sí? Y el punto número dos es que el punto del texto no es si vas o no cubrirte la cabeza. El punto del texto es que mantengas el decoro y el orden en el culto público. Como dije, el punto central del mensaje, Pablo quiere que los corintios cuiden el decoro y el orden en el culto público. Pensemos un poquito en Pablo. Pablo era un hombre que conocía perfectamente la cultura en la cual estaba sumergida, había misionado por todas las ciudades griegas y también como hombre, entiendo yo, que conocía perfectamente cuál era el límite de la libertad cristiana para que no sea tropiezo para un hombre, ¿sí? Perdiendo el decoro. Un autor dice, ya para finalizar, dice, en el Señor el hombre y la mujer son uno, pero mutuamente dependientes. Debe imperar el orden y el decoro, pero no con sentido legalista. La libertad de la gracia jamás ha de ser puesto en peligro, pero el creyente debe estar dispuesto a sujetarse a lo que sea correcto, aun cuando no sea obligatorio. Entonces nosotros no debemos conformarnos al mundo para no perder nuestro testimonio. Aunque estamos en circunstancias distintas de Pablo, tenemos que admitir que una persona que está fuera del lugar va a interrumpir el orden del culto público. Ahora, si sos mujer
y querés participar del culto público como estaba pasando acá, primero, de una manera decorosa, cuidando el orden. 2, pero que tu libertad cristiana no sea de tropiezo para otros. Y 3, que refleje la gloria de tu marido. Y surgen las preguntas, ¿no? Bruno está terminando, ¿y qué pasa con las solteras? ¿Qué pasa con las divorciadas? ¿Qué pasa con las viudas? Bueno, todas esas son excelentes preguntas que le podemos hacer al pastor Cristian los días lunes a las 19, que estamos viendo la teología de la familia. ¿Sí? Oramos. Señor, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por tu palabra, que es tan fascinante poder pasar tiempo en ella, Señor, sabiendo de que nosotros somos pecadores y nosotros, a diferencia de lo que Pablo está enseñando, vamos a no querer ser decorosos en el culto y vamos a querer desordenarlo, Señor. Gracias porque tu palabra es clara, es precisa, trabaja con nuestro corazón. Señor, aplícala, que podamos ver, Señor, nuestras limitaciones en la libertad cristiana para poder empezar a entender lo que es el orden, el culto público, como vamos a estar viendo las próximas semanas. Señor, sé que es un tema sensible, sé que hay muchas opiniones, pero que nos vayamos a casa pensando en el punto central del texto, que es que Pablo quería que guarden el decoro y el orden, y para nosotros esa es nuestra santificación, que nosotros podemos guardar el culto de adoración de una manera que te dé la gloria. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, te agradecemos, Señor, por nuestra iglesia local que exalta tu palabra, que exalta a Cristo, que señala el pecado, Señor, y nos rendimos, Señor. Nos declaramos incompetentes y necesitamos tu ayuda para hacerlo todo para tu gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.